El hombre que había traído estabilidad, prosperidad y seguridad desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que marcó el inicio de su ministerio profético. Vean una vez más el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. A partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que fue asesinado brutalmente por el rey Manasés. Según la leyenda, Isaías fue cortado en dos por una sierra. Así murió este hombre de Dios. Y mis hermanos, lo que yo quisiera tratar de responder en esta tarde, ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por la persona de Dios que le permita a un ser humano común y corriente como tú y como yo? Por favor, no idealicen los personajes bíblicos. Eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Isaías no era un superhombre. ¿Qué es lo que se requiere para que un hombre común y corriente como tú y como yo pueda predicar fielmente la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía, en medio de tanta corrupción moral? ¿Qué es lo que se requiere, mis hermanos, para que personas como tú y como yo seamos librados de trivialidades y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hoy día se habla mucho de la sana doctrina, y por si acaso no me malentiendan, yo creo que la sana doctrina es extremadamente importante. Nos gozamos en saber que la sana doctrina se está expandiendo en América Latina, como decíamos en la charla al mediodía. Pero mis hermanos, de nada sirve tener una iglesia con sana doctrina si las personas que están en la iglesia no son apasionados con Dios. Necesitamos tener buena doctrina en la cabeza, pero necesitamos tener el corazón encendido. De lo contrario, la sana doctrina no sirve para nada. Necesitamos ser hombres y mujeres apasionados con el Dios de la Biblia, apasionados con el evangelio. Hombres y mujeres que solo le teman a Dios y a nadie más. Necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. Y hay al menos tres aspectos que se resaltan en estos primeros 3 versículos del capítulo 6 de Isaías acerca del ser de Dios. El primero es su indisputable soberanía. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención de hacerle ver a Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime por encima de todos los otros tronos del mundo. No existe ningún poder terrenal que pueda equipararse al poder de Dios. Ningún otro trono que esté cercano al suyo. Y el borde de su manto, literalmente, mis hermanos, el dobladillo de sus ropas reales llenaba el templo. Cuando Isabel II fue coronada como reina de Gran Bretaña en el año 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño, medía 36 pies de largo, casi el ancho de una cancha de básquetbol. Y era tan pesada que se necesitaron 6 damas de honor para cargar la cola del vestido de Isabel. Bueno, mis hermanos, Isaías nos dice que el ruedo de la ropa imperial del Señor era tan abundante que llenaba todo el templo. Perdón. Y obviamente, este es un lenguaje apocalíptico, imposible de visualizar con nuestra imaginación. Lo que se pretende con esta descripción no es que nosotros podamos entender o visualizar qué fue lo que Isaías vio ese día. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que ningún monarca
terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende de que Él siga sentado en su trono. La estabilidad del universo depende del reinado absoluto y eterno de Dios. Usías ha muerto, pero el trono del universo no está vacío. Dios está sentado allí. Los reyes terrenales vienen y van, tarde o temprano terminan convirtiéndose en un recuerdo histórico, pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es. Él sigue manteniendo bajo control desde las estrellas más inmensas de todas las galaxias hasta los virus y bacterias más pequeños que no podemos ver a simple vista. Nuestro Dios es soberano. Él no es un monarca constitucional como la reina Isabel, por cierto. Pastor, ¿y eso qué significa? Bueno, un monarca constitucional tiene mucha pompa, pero no tiene poder. No, nuestro Dios es rey porque Él reina. Nuestro Dios es rey, Él ejerce. Él es rey. Él puede decir con toda confianza en el capítulo 46 del libro de Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios está diciendo: no hay otro Dios como yo, porque solo yo puedo declarar desde el principio cuál será el fin de las cosas, qué es lo que va a suceder al final. Y alguien puede decir: bueno, pastor, pero ese argumento más bien es a favor de la omnisciencia de Dios. Dios conoce el fin desde el principio porque Él es omnisciente, porque Él lo sabe todo. Sí, eso es verdad, pero Él escucha la conclusión del texto. Yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios conoce el futuro, no simplemente porque Él es omnisciente, sino porque Él es soberano, porque Él lo decretó. El futuro no es otra cosa que el cumplimiento en el tiempo de los decretos de Dios. Y es importante resaltar aquí en este pasaje de Isaías 46 que Dios está hablando de eventos que tienen que ver con las acciones libres y responsables de seres humanos. Sigue diciendo el versículo 11: yo soy el que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. En el contexto es el rey Ciro, que luego va a permitir que los hijos de Israel vuelvan del exilio para reconstruir la ciudad y los muros. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nuestro Dios en su soberanía ha contemplado en sus decretos las acciones responsables de los hombres. Su soberanía no anula nuestra responsabilidad moral. Tú y yo somos seres responsables, pero nuestra responsabilidad moral no anula su soberanía. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos de este tema tan interesante sobre la santidad de Dios.